Somos llamados a ser como Juan el Bautista, a prevenir, a guiar, a advertir, a testificar de su amor, a hablar de su misericordia, de sus mandamientos, de su gracia. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y decía el Señor: a mi siervo envíe delante para que preparara la tierra y el campo estuviera listo para las semillas, y si fuera en buena tierra, ésta daría fruto hermoso de arrepentimiento para Dios. Nosotros hemos escuchado de las buenas nuevas de salvación, y como siervos nos llama el Señor a pregonar sobre el camino y la verdad que es Cristo. Y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Hambre de Dios, hambre de justicia, hambre de misericordia, hambre de la verdad que consuela el corazón, porque el buen corazón anhela sacar las tinieblas que yacen en el interior del alma. El buen árbol desea ser visitado y restaurado. Encontrará el hombre piedad a los pies de Cristo, quien siempre abre sus brazos para recibir al pecador arrepentido. Muchos hablan de la inexistencia de Dios, pero desean lo bueno y lo justo. Y esto también desciende de Dios, del Creador universal. El mundo está vacío y muerto. Solo en Él hay palabras de vida eterna. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Quiénes son esos que se acercan con temor abominable, porque temen que sean descubiertas sus malas obras? Árboles corruptos, de mal fruto, de apariencia digna y corazón oscuro. ¿Quién escuchará la hipocresía de sus corazones? Porque se justifican en sus buenas obras. Aquellos que hacen juramento delante de Dios de cambio, hacen una oración de fe pero es pasajera, semejante al que jura por su propia cabeza, cuando ni siquiera sabe si Dios concederá un día más. Pido a Dios que encuentren el camino, que les resplandezca la luz del Evangelio, y su juramento sea de corazón y no solo de labios, que su esperanza esté en Jesús. Y escuchamos decir: no debemos hacer sentir mal al pecador, no mencionemos el infierno, no se hable del pecado, no se hable de la gran tribulación, no hablen del padre de mentiras. Dales una palabra de bendición para que no se vayan, tibia como sus corazones. Y dirán ellos: aleluya, vive el Señor. Y piden oración por sanidad, y piden por sus finanzas y deudas. La gran mayoría lo que necesitan y no lo saben es salvación. Los milagros de Dios conllevan a crear esperanza para salvación. La han puesto en último lugar, como si no tuviera relevancia, como si fuera un relato viejo del pasado. Ya no es necesaria para ellos. Solamente háblame de cómo Dios levantará mi negocio, de cómo mi familia saldrá del hospital. Háblame de que yo puedo creer que seré sano y próspero, que ningún hijo de Dios padecerá enfermedad ni dolencia alguna. El Señor forja a sus hijos en el calor de la prueba, en las penas y luchas, en la tribulación de sus caminos, aplastando orgullos y raíces de vanidad, cambiando al viejo hombre en uno conforme a su corazón. ¿Cómo dicen algunos que un cristiano no puede tener dolor a los pies de Cristo? Si es el dolor y la angustia, la agonía, las principales herramientas de Dios para quebrantar el barro y moldearlo, así como hace el alfarero con sus manos, ¿no será la enfermedad y los dolores del corazón lo que hagan brillar la fe a una más valiosa que el oro? ¿Acaso nunca has leído la oración del Maestro? Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. ¿O acaso no sabes que todas las cosas en la vida de sus hijos son permitidas por Él? ¿No piensas que quizá es la voluntad de Dios que él o ella estén padeciendo por una causa, por un propósito? Te enfocas en tu bienestar, pero no buscas entender sus propósitos. Generación perversa, egoísta, malvada. Piden oración por sanidad, pero nunca por santidad.
Aceptan a Cristo en su corazón como un trámite que se hace para acceder a las dádivas de Dios. Con razón, a muchos les será dicho: no te conozco, apártate de mi hacedor de maldad. Si ellos fueran sensatos, pedirían más obediencia. Harían labranza como hacía Abel delante del Señor, preocupado por llevar a él lo mejor y no lo que sobra como hizo Caín. Vivimos en la época más perversa de todas las eras. Abunda la idolatría, han corrompido el Evangelio. El hambre de Dios abunda más que nunca, pero nadie predica lo importante. Sobreabunda la gracia de Dios, pero la mayoría de su iglesia han dicho: tengo cosas que hacer, perdóname, pero estoy ocupado. Eso no me corresponde. Hacen igual que el sacerdote y el levita en la parábola del buen samaritano, que ven la necesidad y la urgencia, pero prefieren aferrarse a su retórica religiosa para no ver al hombre herido. Así dirá el Señor: no me cuidaste cuando estaba caído, ni me visitaste cuando estuve enfermo o en prisión. Y el rey dijo a sus siervos: salid y pregonad este evangelio a todos los que encontréis, y todo buen samaritano que no me conozca será bienvenido en mi casa. Dadles a ellos lo que había preparado para quienes no quisieron venir a mi boda. Dadles aceite para que miren en la oscuridad de la noche y se guíen hasta que yo los encuentre y sean salvos. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas.